bienvenidos a un nuevo episodio de La Mayer Te Cuenta. El día de hoy tengo un invitado súper especial, Juan Miguel Chimá, quien es el director y fundador de Impulse. Miguel, ¿cómo estás? Adri, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación al espacio de La Mayer Te Cuenta. Estoy muy contento de hacer parte de este espacio y bueno, estoy a tu merced para que conversemos de todo lo que quieras. Bueno, Miguel, la idea es que es un episodio completamente fluido. Vamos a conversar de temas generales de marketing. Va a ser un episodio diferente a todos porque queremos dejarnos fluir por los temas que nos vayan surgiendo, ¿cierto, Miguel? Tal cual. Entonces, Miguel, un tema que se me ocurre en este momento y que me encantaría que conversáramos es cómo la inteligencia artificial puede convertirse en un aliado para equipos de marketing y para todos los que tenemos que ver como con este entorno de transformación digital. Adri, tu pregunta está muy buena. Sin embargo, te quiero proponer, antes de responderte, que hagamos un pequeño recuento. Porque cuando hablamos hoy de inteligencia artificial, está muy asociada a la cuarta revolución industrial. Sin embargo, cuando lo asociamos directamente con el marketing, hay muchas implicaciones sobre realmente para qué nos sirve. Entonces, yo quisiera echar un poquito atrás y pensarnos cuándo fue ese primer momento en que el marketing empezó a funcionar como marketing, así no se llamara marketing. Me encanta, Miguel, me encanta esa idea. Sobre todo que hay que recordar, Miguel, que muchas de las personas que nos escuchan, de pronto hay muchos conceptos que conocen de marketing, pero que me parece súper interesante que lo iniciemos como desde de esto que me propones. Sobre todo como en una evolución, porque mira, la primera revolución industrial fue una revolución energética que cambió en cierta manera la forma como las personas hacíamos las cosas en las empresas. Luego llega la segunda revolución industrial, la tercera también trae lo suyo con sus avances y sus desarrollos digitales, pero la cuarta revolución cambia gran parte de lo que somos. Sin embargo, cuando ya lo aterrizamos directamente al mundo del marketing, yo pienso mucho hace 100.000 años atrás, más o menos, ya sé que da risa, pero hace 100.000 años atrás, el ser humano empieza a utilizar el fuego por primera vez en la vida, ¿cierto? Y en ese momento no todos sabían prender el fuego. En ese momento histórico de la humanidad, las personas empiezan a hacer su primer intercambio de trabajo. Obviamente no se llamaba marketing, ¿cierto? ¿O sí? No, nada que ver. Inclusive se habla de que esas primeras comunidades, unas personas iban a cazar y otros se quedaban cuidando las tribus. ¿Cierto? Había una primera distribución del trabajo. De roles. Exacto, exacto. Y cuando venimos evolucionando en cómo la tecnología nos ha ido cambiando la vida, hay una gran preocupación en la cuarta revolución industrial que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a muchas personas. ¿Cierto? Y hasta cierto punto es real, porque hay trabajos que no dignifican la labor humana, como estar pegando un sticker 8 horas. Posiblemente ese no es un trabajo que dignifique la labor humana, mientras que hay otros trabajos que se van a potenciar y hay otros trabajos que ni siquiera existen, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del marketing, en ese primer momento, hace 100.000 años atrás y a lo largo de la historia, realmente el marketing ha sido y posiblemente seguirá siendo lo mismo a nivel de, oye, levantar la mano, que una marca levante la mano y pueda decir, oye, yo tengo la solución a la necesidad que tú tienes. ¿Cierto? O sea, dentro de la esencia fundamental del marketing es yo darme a conocer, levantar la mano y decir yo existo y tengo la solución a la necesidad que tú tienes. ¿Cierto? Y a lo largo de la historia, en cierta manera, las pseudo necesidades han cambiado, pero la necesidad esencial no cambia. Por así decirlo, necesitas abrigo, básico, necesitas dormir, necesitas comer, necesitas movilizarte. Lo que ha hecho el marketing es que nosotros ya no pensemos propiamente en necesito una cámara de seguridad en mi casa, ¿cierto? Sino que el marketing te ha hecho pensar necesito la cámara de Google, el sistema de seguridad electrónica de Google, pero ya nuestras necesidades tienen nombre de marcas. Claro. ¿Cierto? Y en ese orden de ideas, cuando llegamos al punto de la inteligencia artificial y propiamente todo lo que trae la cuarta revolución industrial, nos tenemos que preguntar es en qué medida la forma en que nosotros estamos trabajando en nuestro marketing se puede ver afectada positiva o negativamente. Porque hay muchos trabajos
que ya desde la creatividad humana, ¿cierto? No están siendo propiamente reemplazadas, sino que están siendo más bien potenciadas por la inteligencia artificial. Te pongo un ejemplo. La semana pasada estuve con una empresa que son todos creativos, porque es una empresa que fomenta y dinamiza el ecosistema musical en Medellín y en Colombia. Y entonces nos ponían a hacer un ejemplo, un ejercicio, que era que mi equipo de trabajo tenía que redactar una declaración de una página de una temática específica, ¿cierto? Y el otro equipo iba a utilizar ChatGPT, ¿cierto? Ajá. Entonces mi equipo y yo nos demoramos 40 minutos, el otro equipo se demoró 10 minutos. Impresionante. ¿Cierto? Y cuando revisamos la redacción de ellos era mucho mejor que la nuestra, era mucho más clara, era mucho más sencilla, era mucho más, por así decirlo, legible, ¿cierto? Y empezamos a entender que propiamente la tecnología, en este caso, esa solución específica de ChatGPT, lo que facilitaba era que la inspiración y la generación de ideas fuera mucho más rápida. Segundo, que la estructura a nivel de ortografía, a nivel de sentido de la narración, a nivel de específicamente la cantidad de palabras que nos pedían, fuera muy precisa y fuera mucho más eficiente en la generación del cuerpo de ese contenido. Entonces ahí empezamos a mirar, ¿nos está reemplazando? No necesariamente, No. porque hay que tener supremamente claro qué quieres obtener. Si tú no tienes muy claro qué quieres obtener, como todo en la vida, si tú utilizas un martillo para tomar sopa, va a ser un poquito difícil, es cierto. Entonces tú tienes una herramienta que tú le vas a entrar una información y nativamente cuando hablamos de ChatGPT o la reciente Gemini, por ejemplo, que está haciendo una gran revolución. Gemini es la inteligencia artificial de Google, Sí. y está teniendo unas capacidades un poquito más avanzadas que ChatGPT en cuanto a procesamiento de imágenes, por ejemplo. Cuando pensamos en estas herramientas, la forma nativa como ellos funcionan es primero procesando la entrada de unos datos. Y ese procesamiento de datos lo que hace, en el caso particular de Gemini, lo que hace es que la información que le estamos entregando él la parte en palabras, esas palabras las asocia y también entiende el contexto para cruzarlo, hacer una consulta con toda la información masiva con la que Google alimentó precisamente el modelo de inteligencia artificial de Gemini. Hacen esa consulta y cuando hace esa consulta y cruza con todos esos parámetros, nos está entregando una información. ¿Qué sucede? Si ese profesional no tiene la capacidad de entrarle una información correcta, el resultado que te está arrojando la inteligencia artificial posiblemente no va a ser el que tú deseas. De hecho, hace poquito que estaba trabajando con alguien de tu equipo, con Yesenia, intentamos crear unos títulos para Google Ads utilizando Gemini, ¿cierto? Porque el día anterior lo había hecho para otra marca y cuando hicimos el ejercicio con Jesse no nos estaba arrojando los resultados que eran. Es cierto, estos podcasts no es solamente para contar lo bueno, Claro. ¿cierto? Imagínense que metíamos los parámetros, le decíamos a Gemini, genérame unos títulos de 30 caracteres que me incluyan estas palabras claves de esta marca. Y en efecto Gemini generaba, yo también le pedí en ese momento, genérame 30 títulos con 30 caracteres. Me generó los 30 títulos de una forma clara, concisa y atractiva, pero no me estaba cumpliendo el número de caracteres, porque me estaba combinando varios títulos y adicional los espacios en blanco no los tenía en cuenta como caracteres, mientras que Google Ads, cuando vas a montar un anuncio, sí tiene en cuenta los caracteres como parte de los 30 caracteres que te permite el título. Entonces intentamos y los resultados que nos arrojaban no eran muy buenos. ¿Y cuál es la conclusión? No metimos la información correcta, porque el día anterior yo le había entrado al modelo de inteligencia artificial de Gemini, le había puesto más o menos unas 120 palabras claves con los desempeños de esas palabras claves que había tenido en otra campaña, le había puesto los títulos anteriores que me habían funcionado, le había dado mucha información del contexto, del tipo de clientes, y ahí sí me generó unos títulos muy buenos, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensas, Adri, de esto que te cuento? Frente a cómo la inteligencia artificial es una herramienta, dependiendo de cómo lo uses, te va a cambiar, te va a ayudar o no te va a ayudar, pero que en cierta manera el marketing sigue siendo el mismo en esencia,
pero la forma como hacemos en cierta manera el marketing o obtenemos esos resultados es el que se va a ver permeado o va a cambiar con el uso de estas nuevas tecnologías. Pues Miguel, yo lo veo como una oportunidad muy grande, hasta diría que es el octavo integrante de mi equipo, que somos 7, porque como tú dices, yo creo que la clave está en saberlo utilizar a nuestro favor, no verlo como un enemigo, pues yo no lo quiero ver así, sino al contrario, como un aliado que te facilita los tiempos, y como tú ponías el ejemplo ahora, que me parece un ejemplo muy valioso, de cómo mientras un equipo de marketing se puede tomar 40 minutos construyendo un contenido, cómo lo podemos disminuir en tiempos y ese tiempo utilizarlo en otras acciones y actividades que nos van a generar mucho más valor. Lo importante es que yo pienso que también nos tenemos que preparar, y hay muchas herramientas hoy en día para aprender a usar esas herramientas como ChatGPT, como Gemini, como las diferentes, porque no son solo esas, hay para diseño, hay un montón de herramientas muy valiosas, como aprender a utilizarlas a nuestro favor para ser más efectivos y podernos dedicar a otro tipo de estrategias y ese tiempo sea más utilizado como en otro tipo de cosas. Excelente, Adri, excelente. Sabes que el tema de la inteligencia artificial realmente no es nuevo, pero hay que reconocer que OpenAI, cuando lanzó ChatGPT, sí generó un antes y un después, precisamente por el tipo de inteligencia artificial generativa que ellos estaban proponiendo, ¿cierto? Pero si nos vamos precisamente a la aplicación, ChatGPT es un chatbot que genera una información a partir de una gran cantidad de información que ellos tienen, ¿cierto? Y que esa información, ¿quién la construyó? Ese es un lío en este momento porque ChatGPT y OpenAI tiene varias demandas por la información que utilizaron sin tener los permisos para utilizarla. En el caso de Google, creo que Google sí se cuidó un poquito más en esa parte, pero que en cierta... Pero ¿quién crea ese contenido, Miguel, finalmente? Ellos tomaron contenidos de reportes de internet de todas las páginas de Google, tomaron información de estudios científicos, tomaron información de todas partes y simplemente la metieron en el modelo, ¿cierto? Exacto. Pero no en todos tuvieron los adecuados derechos de autor o tuvieron en cuenta esa información en cierta manera como se la están reconociendo. La forma como se cuidan en salud es que en cierta manera si le preguntas específicamente a ChatGPT o a Google la referencia de un libro, no siempre te da la información, ¿cierto? Sino que te dicen mis datos están solamente hasta el año 2020 o hasta el año 2023 y no tengo asequible esa información o no la tengo disponible, ¿cierto? Y yo pienso que es la forma como ellos se están blindando un poquito en esa seguridad, por así decirlo, legal. Pero en ese sentido, Adri, a mí me surge una gran pregunta y es, y que en cierta manera también le voy a dar la respuesta, y es cómo la inteligencia artificial la podemos utilizar realmente en nuestros equipos de marketing. Cabe resaltar que yo en la empresa, en Impulse, nosotros somos una agencia de innovación y desarrollo de negocios con un enfoque de growth hacking, es decir, ayudamos a las empresas a que sus estrategias de marketing se puedan acelerar. Y me encuentro siempre acompañando equipos de marketing, me encuentro en mi propio equipo de marketing en la empresa y la pregunta fue ¿cómo hacemos que esas herramientas de inteligencia artificial, no hablemos solo de Gemini y de ChatGPT, que esas herramientas las podamos utilizar, ¿cierto? Entonces, normalmente en el proceso de marketing, independiente de la organización o de la metodología que utilicen, las áreas de marketing trabajan 4 áreas. Pues hay 4 pasos: planean, ejecutan, analizan resultados y optimizan. Llámelo la metodología que tú quieras, pero mínimamente tienen que hacer eso para que los resultados puedan seguirse dando, ¿cierto? Y entonces empezamos a analizar en cada paso de ese proceso de marketing qué teníamos que hacer o cómo podíamos utilizar la inteligencia artificial. Entonces, una de las más importantes es en la parte de planeación, cuando necesitamos ideación o inspiración para cada uno de los canales digitales. De una vez nos vamos a Google Bard, ahora Gemini, y empezamos a pedirles información. Por ejemplo, para Google Ads, tengo esta marca, tengo estas palabras claves, tengo este tipo de campaña, tengo este público, la voy a lanzar en esta ubicación, sugiéreme descripciones de 90 caracteres o sugiéreme títulos de 90 caracteres o de 60 caracteres o sugiéreme títulos de 30 caracteres, ¿cierto?
Adicional, entonces ya esa inteligencia artificial me entrega los títulos que yo puedo colgar, pero también, desde luego que no podemos utilizar la información en blanco, ¿cierto? Lo que nosotros recibimos nos toca pulirlo, organizarlo, tener ese filtro del experto técnico o del profesional que precisamente es el responsable de ese proceso o de esa estrategia digital, para que lo pueda adaptar realmente a como lo necesita. Con el tema de los blogs, muy poquitas agencias en este momento están redactando blogs desde cero, porque en este momento precisamente con ChatGPT, con Gemini, puedes redactar blogs impresionantes. Lo que pasa es que también tienes que ser muy claro con las declaraciones o los prompts que utilizas para que esta herramienta te entregue precisamente el blog. Si tú no eres claro en el tipo de contenido, cómo lo deseas, a quién está enfocado, cuál es el tono de redacción, pues no vas a obtener el resultado que deseas. Y en ese orden de ideas, tú rápidamente defines unas temáticas y muy rápidamente puedes tener el bosquejo, el boceto, el draft de muchos blogs y que vas a poder pulir. ¿Cuánto tiempo estás ahorrando en esa dirección? Impresionante. Ahora, hay muchos roles que también posiblemente van a cambiar. Por ejemplo, el rol del diseñador gráfico. Porque en efecto hay plataformas como es el caso de Midjourney, como es el caso de Dalí, como es el caso de Canva, que están haciendo un trabajo importante a nivel de generación de imágenes. No vamos a entrar en el dilema creativo de derechos de autor, porque desde luego que estas herramientas toman muchos diseños que ya previamente existían y lo que están haciendo es procesándolo y presentándote algo que en muchas ocasiones se puede parecer a estilos creativos de artistas reconocidos, ¿cierto? Entonces aquí la cuestión empieza el dilema ético entre qué es mejor, el diseñador gráfico que es un genio y de entrada todos los diseñadores gráficos son impresionantes, o utilizo y optimizo mi generación de imágenes a partir de inteligencia artificial. Entonces el reto que hoy tienen las empresas es poner a conversar esos dos mundos para que el creador de contenidos que te está haciendo los blogs no sienta que su trabajo vale menos porque se está apalancando en una herramienta de inteligencia artificial, o la persona que te está creando los títulos, los copies para las estrategias de redes sociales no sienta que de pronto su trabajo no es valioso porque en cierta manera se está apoyando en una herramienta digital. Lo importante no es eso, lo importante es que pueda ser eficiente y óptimo en su trabajo, porque si es eficiente y óptimo, lo que está logrando es tener más tiempo para otras cosas que aporten más valor. Más valor. ¿Cierto? No solamente a la empresa, sino también a su propia vida. No sé, hay muchas dimensiones que se podrían analizar, pero en ese sentido yo creo que el rol del diseñador gráfico va a cambiar, ¿cierto? Posiblemente el diseñador gráfico va a empezar a apoyarse más en herramientas que ya te entregan muchos insumos. Por ejemplo, Adobe con la suite de Illustrator y Photoshop, inclusive ¿cómo se llama el software de video? Se me escapa el nombre en este momento. Premiere y Rush tienen muchos motores de inteligencia artificial dentro de estos software. Por ejemplo, Premiere, para cuando tú haces un video, Premiere tiene una funcionalidad que se llama Caption, y Caption te genera automáticamente por inteligencia artificial los subtítulos del video. Anteriormente era muy difícil, en este momento es muy sencillo, simplemente es un clic, pero esa es una aplicación de inteligencia artificial. En Illustrator, por ejemplo, los diseñadores cuando quieren agregar una imagen, un icono, Illustrator tiene una funcionalidad que tú simplemente escribes león y él automáticamente te pone en la imagen un león. No tienes que buscarla, no tienes que importarla, y eso cómo funciona con inteligencia artificial. Cuando vamos a Canva, que es un software de diseño gráfico para no diseñadores, digo yo, ¿cierto? Porque trae muchas cosas ya listas y por defectos, pero desde luego que también cuando los diseñadores gráficos lo utilizan, pasan cosas maravillosas. Cuando los no diseñadores lo utilizamos, pasan cosas más básicas. sí, dejémoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Canva tiene herramientas donde te borra parte de las imágenes, ¿cierto? Entonces ese borrador también funciona con inteligencia artificial, y eso lo acaba de lanzar Google en su Pixel 8 Pro, ¿cierto? O Samsung cuando lanzaron sus celulares S24 Ultra. Las funciones de edición que tienen de imágenes son funciones que vienen con inteligencia artificial. Ese es el factor wow, pero eso ya existe, ¿cierto? Y esas aplicaciones, cuando ya empezamos a analizar cómo nos pueden afectar
siempre nosotros, en el rol de liderazgo, de marketing, o en roles directivos en las organizaciones, tenemos que empezar a pensar es cómo esas herramientas le hacen la vida más fácil y más eficiente a nuestros equipos de trabajo. Gracias, Miguel, por habernos compartido esta información de tanto valor. Quiero invitarte a que dejemos este episodio aquí y en el próximo nos compartas un poco del impacto que tiene la escasez de talento humano hoy en día y cómo se relaciona con este tema de inteligencia artificial. Entonces los esperamos en nuestro próximo episodio que va a estar impresionante. Nos vemos pronto.